Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Nos encontramos una vez más en nuestro estudio bíblico. Acompáñenos a recorrer por el Nuevo Testamento. Hoy queremos dedicarnos al libro de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Vamos a ver hasta dónde abarcamos. Pero le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando en esta hora, a los que se encuentran con nosotros. Bienvenidos. Camine con nosotros en el Nuevo Testamento y aprendamos más. La idea es despertar en usted el deseo de estudiar estos libros. Esta es la idea. Vamos a darle un pantallazo, ¿verdad? A grosso modo, al libro de Primera, Segunda y Tercera de Juan, hasta donde abarquemos hoy. Y queremos invitar en esta noche al licenciado Abraham Grael, que estará con nosotros, ¿verdad? Y comunicándonos, pues, acerca del libro de Primera de Juan. Bienvenido, licenciado. Que Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Amén, bendiciones a todos. Es un placer poder acompañarlos en esta preciosa noche, un martes más de estudio bíblico. Un privilegio, pastora, pues poder compartir este momento con usted y con toda la congregación. La verdad, pues esperamos que esta noche sea de bendición para ustedes, así como ha sido de bendición para nosotros, a medida pues que vamos a estar compartiendo acerca de estos tres hermosos libros, que aunque son pequeños, son cortos, contienen grande enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Vamos a estar orando para dar inicio pues a esta preciosa noche. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar en tu presencia, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es la guía, Señor, es nuestro método, Señor, es lo que tenemos para recorrer el camino, Señor, para llegar a tu presencia, Dios. Oh Dios, te pido en el nombre de Jesús que tú nos guíes en esta noche a hacerlo mejor, mi Dios, a compartir estos libros con el pueblo, tu pueblo, Señor, que nos escucha en esta noche a través de estos medios de comunicación. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría e inteligencia, Señor, para poder compartir lo mejor que tenemos, Padre de la gloria, con tu pueblo, que es el pueblo bendito tuyo, Señor, tu amado pueblo, Señor, por quien tú diste tu vida, Señor, nosotros, tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, te exaltamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, tú eres bienvenido, Padre. Tú eres el primero, Señor, que está en ese lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, Abraham con nosotros. Amén. Tenemos tres hermosos libros por delante en la cual vamos a estar aprendiendo un poco acerca de cada uno de ellos. Como bien dijo la pastora, nuestro interés es de despertar dentro de ustedes, de su corazón, esa pasión por aprender más acerca de la palabra de Dios. Y para ello vamos a estar iniciando con el primer libro, que viene siendo Primera de Juan. Si usted quiere, pues también puede ir a buscarlo en este momento en la Biblia para que lo tenga a mano, y vamos a estar compartiendo algunas cosas interesantes acerca de este hermoso libro. En primer lugar, lo que quiero recalcar es la enseñanza principal de Primera de Juan, y esta viene siendo: Dios clarifica el amor verdadero. Pero dentro de este tema, como que dice en general, hay temas que contienen que son muy buenos, y de hecho podríamos llamarlos que son temas fundamentales para la vida de un cristiano, que están contenidos dentro de este hermoso libro. Pero vamos a ver algunas cosas, algunos puntos generales en primer lugar. Lo primero es: ¿quién escribió esta carta y cuándo? Para ello le puedo compartir que fue el apóstol Juan, probablemente en la segunda mitad de los años 80 después de Cristo, en la última etapa de su vida. Este mismo hombre escribió también lo que hoy conocemos y vemos en la Biblia también, que es el libro de San Juan. Pero ¿para quién fue escrito este libro y por qué? Bueno, Juan le escribió para animar y fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste de lo que hoy en día es conocido como el país de Turquía, y es para esta hermosa iglesia. Pero sin embargo sabemos que toda la palabra de Dios, así como ha sido de bendición y de guía para los tiempos antiguos, para todas aquellas personas, también es de bendición y de guía para nosotros hoy en día como cristianos, como seguidores de Jesús. Bien, wow. Así que fue escrita fue escrita por Juan. Y fue escrita, si nos recapitula ahí, licenciado, fue escrita para... Sí, correcto. Fue escrita un grupo de iglesias. Ajá.
cerca de Éfeso, que de hecho, pues, si podemos recordar un poquito más, pues también ahí fue parte de donde él también desarrolló su ministerio, en este lugar. Bien, wow, y es una carta que fue escrita para animar, ¿verdad? Para animar y fortalecer a los creyentes, wow. Y también, si lo vemos en el contexto de hoy, también viene para fortalecernos y para animarnos a nosotros también, ¿verdad? Porque eso tiene la palabra de Dios, no deja de ser actual, no se desactualiza, no se vuelve, obsoleta. Antiguo. Exactamente. Wow, sino que siempre está vigente. Abraham, si nos hablas algo del método histórico. Correcto. O el trasfondo histórico. Sí, en primer lugar, pues ahí en esa parte tenemos que recordar que utilizaron el método literario conocido hoy como lo que son las epístolas, y bien lo podemos ver en nuestras Biblias también, en la cual dice Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Son conocidas como epístolas. Ahora bien, en cuanto a lo que es el panorama o el método panorámico en la cual fue escrito este libro, podemos mencionar lo siguiente. Esta es una carta de amor que alerta sobre, esto es muy interesante, sobre falsos profetas, sobre falsos maestros y también falsas doctrinas. Y también, ¿qué más toca? El amor y la posición de hijos de Dios para guardarse de lo que no es de Él. O sea, este es un punto sumamente importante dentro de lo que es este primer libro, de Primera de Juan, que trata mucho sobre lo que es alertar al cristiano, al creyente, acerca de falsos maestros y falsas doctrinas presentadas por cada uno de ellos. Y también nos recuerda a nosotros cuál es nuestra posición como hijos de Dios, cómo debemos actuar ante esta situación, que es algo bien interesante y que igual, bueno, al momento que estaba estudiando todo esto, yo dije, wow, o sea, qué importante es recordar todas estas cosas, como Juan, a través de este hermoso libro, nos recuerda la importancia de nosotros permanecer firmes en nuestra fe, en lo que creemos en Jesús, y no permitir que nadie venga a enredar nuestro corazón o nuestras mentes con falsas doctrinas, con falsos pensamientos, con opiniones humanas que quieren venir pues a desviarnos del camino de la verdad, que es Jesús. Y acabas de decir que era una epístola de amor. De Correcto. Amor que nos recuerda a nosotros que somos hijos suyos, que somos hijos Correcto. De Dios, ¿verdad? Y Así entonces, como a hijo, o sea, como padre a hijo, nos exhorta a guardarnos de los falsos maestros y la falsa doctrina. Y qué cerquita estamos hoy en día de la misma situación. Cuando se escribió hace tantos años atrás y hoy vivimos exactamente como si fuese escrita para hoy, ¿cierto? Como si fuese escrita para este momento. Guárdense, dice, como padre le escribo o sea, como padre escribe a hijos una carta de amor para advertirnos. Escuche esto, pueblo de Dios, para advertirnos de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Cabe indicar que estamos viviendo completamente el mismo panorama que vivió el pueblo de Dios en aquel momento, lo estamos viviendo hoy por hoy también. Qué tremendo, qué tremendo. Wow. Pastora, y tocando ese tema, Dios es bueno con nosotros de verdad, y cómo Dios habla a nuestros líderes para que nos guíen por un camino que definitivamente es el camino de Dios, porque podemos recordar unos meses atrás cómo Dios puso en el corazón de nuestro pastor general hablar acerca de doctrinas, crear una clase especial de doctrinas, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra iglesia, clases que son especialmente todos los lunes. ¿Para qué? Para el equipo, para esas personas pues que estamos trabajando diariamente en lo que son los caminos de Dios, ministrando, sirviendo en el altar, aquellas personas que trabajamos como parte de un equipo de trabajo de un ministerio. Estamos todos los lunes capacitándonos con doctrinas, y fue algo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Entonces vemos, como usted dijo, pastor, anteriormente, cómo esta palabra es de bendición y de guía para personas que vivían en aquel entonces, y ahora como es de guía también para nosotros. Y vemos lo que es sumamente importante, que es recordar y estar firmes en el conocimiento de las doctrinas que Dios pues, nos ha establecido para nosotros. Wow, hay que estar permanentemente escudriñando las escrituras. La palabra de Dios nos manda a escudriñar las escrituras, porque a nosotros parece que allí se encuentra la vida, y de veras, allí está la vida eterna. Entonces es importante, por eso que hemos empezado con estos libros del Nuevo Testamento, porque queremos llamar la atención de usted que nos escucha, de usted que nos sintoniza, de usted, para que escudriñe la palabra de Dios, escudriñela. Queremos darle solamente un bocadito, una probadita, para que usted despierte en usted el deseo de escudriñar la palabra de Dios.
Wow, es tremendo ver lo que Dios hace, ¿verdad? Como usted dijo, licenciado, es una epístola. Una epístola, ¿qué clase de epístola es, Abraham? Es una Sí, es una, epístola. Ajá. correcto, una epístola pastoral, que si vemos claramente, justamente como vemos como las palabras que son utilizadas en esta epístola, como usted dijo, son dirigidas también como de un padre hacia un hijo, como de un maestro hacia su alumno y también como de un pastor hacia sus ovejas también, porque prácticamente nos enseña doctrinas, nos enseña fundamentos de fe, fundamentos cristianos, fundamentos de amor para que podamos vivir una vida como la que Dios pide de nosotros como seguidores de Él. Entonces es una epístola pastoral que es dada o viene o nace del corazón de un pastor realmente. Y es muy hermosa realmente. Cuánto amor tiene el Padre por nosotros. Wow, tremendo. Abraham, entonces allí tenemos algunas palabras clave, ¿verdad? ¿Qué Correcto. palabras pudiéramos ver allí? Algunas. Sí, en estas epístolas cada una contiene palabras claves o palabras que se repiten y tienen un significado pues muy hermoso para darle sentido más a la lectura que estamos leyendo, valga la redundancia. Algunas de estas palabras son las siguientes: comunión, que es un punto muy importante. También tenemos permanecer, y cuando habla de permanecer se refiere a permanecer en la verdad, permanecer en Jesús, permanecer en nuestra fe. ¿Qué más? El pecado, que es un punto también muy, muy importante, en la cual se nos exhorta a que alejarnos del pecado, pero también nos recuerda que como humanos también estamos propensos también a pecar, pero también que dice que abogado tenemos a quién, a Jesús también ante nuestro Padre, el cual, verdad, es ese mediador y el que nos permite llegar pues y ser perdonados también si nos arrepentimos de todo corazón. Entonces también habla acerca del pecado. ¿De qué más? Otro punto muy importante acerca del saber, del conocimiento. Y algo muy importante también, el amor. ¿Qué más? También otro punto importante, nacido de Dios, luz, verdad, y también habla acerca del maligno, para advertirnos entonces nosotros como cristianos que debemos alejarnos de todas aquellas cosas que están por delante para hacernos tropezar. Entonces son palabras claves que están contenidas en el libro de Primera de Juan. Bien, quiere decir entonces que el amarnos, el Dios amarnos a nosotros, el pastor amar a sus ovejas, el maestro amar a sus alumnos, como usted lo dijo, el padre a sus hijos, les va a advertir de la verdad. Lo primero es que se mantengan en comunión, porque si nos alejamos de esa comunión, Abraham, puede el enemigo asaltarnos en el camino cuando estamos solos. Amén. Cuando nos apartamos de la manada, nos alejamos de la manada, no permanecemos juntos, el pecado viene, el enemigo viene y nos ataca con el pecado y nos advierte la palabra de Dios sobre el diablo, sobre el maligno. O sea que el amor de Dios nos advierte mantenernos en comunión. 2, permanecer en él y saber que el pecado existe y que en el momento que nos alejemos de la comunión con Dios, puede el enemigo atacarnos. Wow, es tremendo, qué tremendo, wow. Y amén, eso es exactamente hoy. Correcto. Y entonces aquí la palabra comunión va más allá de poder estar unidos o reunidos o compartiendo un tema, sino que va más allá de que, oye, si tú caes, al caer tú también me afecta a mí. ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos de la misma fe, somos soldados de Cristo realmente. Entonces por eso es que nos lleva pues a que juntos entonces pulsemos. ¿Por qué? Por permanecer en la verdad y por alejarnos del pecado. O sea, esta es una comunión en la cual también vamos a ver más adelante, que también en el libro de Primera de Juan nos habla acerca de un nuevo mandamiento, que también es de suma importancia también para la vida del cristiano y para la congregación en sí. Entonces esto más que todo también nos invita a que nos unamos, no solamente en estar juntos, que es lo que, bueno, gracias a Dios pronto vamos a hacerlo poco a poco, estar nuevamente unánimes, ¿verdad? Reunidos en nuestra iglesia, gracias a Dios que nos ha regalado, pero nos habla más profundo aún, nos habla de un conocimiento, de compartir un mismo conocimiento, compartir una misma fe, compartir un mismo espíritu, cosa de que yo sé de que si tú caes, a mí me afecta también. Debo de cuidar entonces de ti, preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Hace rato que no te veo en la iglesia, ¿estás bien? ¿En qué te puedo apoyar? O sea, va una comunión más profunda que nos lleva entonces a querer caminar juntos, alejándonos del pecado, cuidándonos unos a otros. Y cuando hablamos de cuidarnos, no habla de tapar, de que, no, tranquilo, nadie te vio, no, habla de que, oye, no estás haciendo bien las cosas, mejor no lo sigas haciendo. Si necesitas apoyo, habla con el pastor, habla con tu líder. O sea, habla de una comunión que va más allá y que va más al ámbito espiritual.
de cuidar ¿qué? Cuidar nuestra salvación. No solamente la mía, sino también cuidar para que tú seas salvo también. Sabes que cuando dices eso me recuerda las doctrinas que estamos estudiando cuando dice que somos bautizados en un mismo cuerpo. Y tú dices que si alguien peca, o sea, si tú pecas, me afecta a mí. Claro que me afecta porque somos miembros de un mismo cuerpo y un cuerpo no puede caminar un pie para adelante y el otro pie para atrás porque sería un cuerpo deforme, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo es perfecto y santo. Entonces yo me imagino que cuando dice la comunión, permanecer en comunión, te refieres a esa comunión que nos une como un solo cuerpo, o sea que estamos inmersos en una misma mente, en un mismo cuerpo, en un mismo caminar, en un mismo pensar. Esa es la unidad entonces de la que nos habla el libro de Juan. Esa Amén, unidad, así es. la unidad perfecta. Wow, tremendo, 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 wow. Bien, entonces vamos a hacer un énfasis que Jesús vino, ¿cómo vino Jesús? ¿Qué dice el libro de Juan en cuanto a la forma en que Jesús vino o Dios vino a nosotros? Sí, en cuanto al libro de Juan, nos habla acerca de cómo Jesús vino también, vino en la carne, vino también en lo que es el Hijo de Dios. Ahí hablamos de una palabra pues que la verdad que yo cuando lo leí me quedé así de que, pero ok, luego la entendí, que viene siendo la encarnación. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra encarnado, pero ¿a qué se refiere esto? De que Dios se hizo carne, se hizo humano para vivir en esta tierra. ¿Para qué? Para morir por nosotros, para entregarse como un sacrificio vivo por nosotros realmente. Entonces eso se refiere a la encarnación. Dios hecho humano, pues habla acerca de Jesús, entonces que estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, nos enseñó, nos dio un ejemplo de vida y de testimonio para que nosotros podamos caminar conforme a lo que Él nos ha enseñado. Entonces, maestro por excelencia realmente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante su crucifixión. Que los verdaderos creyentes se amen unos a otros como Él los amó en Cristo. Que los hijos de Dios no pecan habitualmente. Que sabemos de que como hijos de Dios tenemos que tratar de cuidarnos. O sea, nosotros nunca podemos compararnos con el mundo. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Nunca podemos compararnos con una persona que no ha conocido la verdad, que no ha estado caminando con Jesús. Debemos ser diferentes. A pesar, y habla la Biblia también de que a pesar de que somos hijos de Dios, conocemos la verdad, podemos caer en un momento dado, es cierto. Pero ¿qué pasa? Debemos recordar ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, hacerlo válido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de nada sirve de que, ok, yo sé que Jesús murió por nosotros, pero oye, tienes que confesarlo, tienes que creerlo, tienes que vivirlo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, arrepintiéndonos de todo corazón. ¿Y qué más? El arrepentimiento también te lleva a alejarte de eso que has cometido, de ese pecado que has cometido, que te ha separado de esa comunión con Dios. Pero entonces todo esto nos habla acerca de ¿qué? De que Jesús se hizo hombre, se hizo humano para morir por nosotros. Entonces, de esa manera, el libro de Juan nos presenta a Jesús como Dios encarnado, hecho humano, para morir y demostrarnos su gran amor para con nosotros, muriendo en esa cruz crucificado. Wow, ¿sabes que eso me recuerda cuando Ruth y era un pariente cercano? Entonces, al Jesús encarnarse en un cuerpo humano, lo hacía pariente cercano de nosotros. Y era lo que le permitía a él redimirnos a nosotros del pecado. ¡Wow! Imagínate, como usted dijo ahorita, el amor que Dios nos mostró a nosotros fue el pagar el precio de nuestros pecados. Y no solamente de aquellos, de la gente de aquel entonces, sino de nosotros y de nosotros hacia adelante también. Quiere decir entonces que el amor de Dios cubre, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, Él se encarnó para ser pariente cercano, viene a ser nuestro hermano, coheredero juntamente nosotros con Él, ¿verdad? Coherederos de la gracia de Dios. Por eso es que esa gracia de Dios no la podemos pisotear por nada del mundo, por nada del mundo. Si hemos venido a Cristo, oiga, podemos tener un momento de flaqueza, como usted dijo, podemos caer en un momento, podemos resbalarnos en un momento, pero no practicar el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Podemos equivocarnos, podemos errar al blanco, pero levantarnos y seguir adelante. Amén. Levantarnos y seguir adelante porque afectamos todo el cuerpo
de Jesucristo, lo que es la iglesia en sí. Pero entonces el amor de Dios cubre esos pecados. No tenemos que encubrirlo nosotros tenemos que revelarlo, pero Dios nos cubre, ¿verdad? Con su perdón ese pecado o ese error que hemos cometido. Así que bendito sea Dios, que sabiendo que somos imperfectos, nos ama con tanto amor. Amén, pastora. Y un punto también ahí que se me viene a la mente ahorita que estábamos, la escuchado pues hablar a usted. Imagínese, o sea, ¿qué otro sacrificio pudiera haber o pudiera entregarse para salvar a toda una humanidad? Hablando a aquellas personas de aquellos tiempos y todas las personas que venían en el futuro. O sea, no había ninguna otra forma de poder pagar ese sacrificio, o sea, poder redimir al pecador, no solamente los que estaban en aquel entonces, sino, como les digo, todos los que venían por delante también. O sea, la única persona era ese cordero perfecto, sin mancha alguna, sin pecado alguno. Era la única forma de que pudiera realmente pagarse o entregar ese sacrificio, ¿verdad? Por todos nosotros. O sea, no había ninguna otra manera, solamente el Hijo de Dios, solamente Jesús, solamente Dios hecho carne, hecho humano, pudiera tener ese valor suficiente para pagar por todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. ¿Sabes qué? Estoy hablando de eso y me pongo a pensar, me viene a mi mente cuando Jesús llegó al templo y encontró los cambistas, los compradores y los vendedores allí que vendían ovejas, vendían cabras, pero la Biblia decía en ese entonces que tenía que ser el primero nacido, era una oveja perfecta, una paloma perfecta, o sea, tenía su reglamento, pero ya esto se hizo como un mercado al grado que la gente se iba al mismo templo a vender. Ese no sabían si era el primero que había nacido, no sabían si era el segundo, no sabían si tenía defecto, y pues no traje de la casa un cordero, tengo que comprarlo en el templo, ¿verdad? Y sacrificar ese por mis pecados. Se había perdido totalmente el valor de lo que en sí era un sacrificio, se había perdido el valor ya. Entonces, no, o sea, Dios se hastió de ver sacrificios de derramamiento de sangre que no tenía valor, porque salíamos de ahí y seguíamos pecando como nos diera la gana. O sea, es como usted dice, lo único que podía ya redimir nuestro pecado era Dios en persona. No hay otro sacrificio. Wow, por eso es que dice que horrenda cosa es apartarse de Dios después que le hemos conocido. Tremendo. Amén. Lo que dice este libro. Wow. ¿Cómo leer Primera de Juan, licenciado? Sí, aquí otro punto pues bien interesante. Como habíamos dicho anteriormente, Primera de Juan nos habla mucho acerca de lo que son principios y fundamentos cristianos, principios para vivir una verdadera vida caminando en la fe de nuestro Señor Jesús. Pero ahora bien, en cuanto a cómo leer Primera de Juan, voy a leerles algunos puntos pues importantes aquí en este tema. Quien disfrutó de una amistad íntima con Jesús en la tierra. Aquí nos referimos a Juan, el discípulo amado. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque Juan es conocido como el discípulo amado, y eso tiene una profundidad que nos enseña acerca de que, bueno, esto es algo importante. Recordemos que esto fue escrito por el discípulo amado. O sea, que toda palabra que está escrita dentro de este libro, como bien dice, pues, es un libro, una epístola que nos habla acerca del amor. Y no solamente se refiere a ese amor que es lo principal, el amor del Padre hacia con nosotros, sino también que viene de un corazón de un pastor, también, o sea, que viene de ese pastor, cómo siente amor por sus ovejas. Es como, yo me imagino, a Juan cuando estuvo escribiendo este libro, él tuvo que haber pensado específicamente en casos que dentro de su congregación o dentro de sus amistades pudo ver, que él de repente veía de que no puedo, o sea, cómo poder ver lo que está pasando con tal hermano, o sea, lo que está pasando, cómo está aceptando aquella falsa doctrina. El dolor que tuvo que haber sentido él como pastor, como maestro de esas personas, y dijo, no, yo tengo que escribir esto porque esto es muy importante. Entonces debemos que estudiar o leer el libro de Primera de Juan sabiendo que primeramente son palabras que vienen con amor desde el corazón de un pastor y que nos habla todavía más acerca del amor de Dios. Entonces todo lo que está contenido dentro de este libro es para que yo lo pueda vivir y recordar lo importante que es vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido, sin desviarme del camino de Dios. O sea, tener claro de que ese es un mensaje directamente del corazón de Dios
y que pasa a través del corazón de un pastor y que llega a nosotros con ese amor profundo que tienen ellos para con nosotros y que debemos recibir esa palabra. Mire, aquí yo quiero contarle una experiencia realmente que solamente mencionar esto me recuerda. Yo creo que todos nosotros como jóvenes en algún momento hemos pasado por luchas, más viendo cómo la sociedad pues hoy en día pues se está moviendo. Y a mí, por el simple hecho de ser músico, no sé a cuántos le habrán pasado esto, que aunque no sean músicos, pero ¿qué pasa? De repente van en un bus donde tienen esa música y a usted por alguna razón le llama la atención, aunque sea el ritmo, ni siquiera la letra, porque no le prestamos atención a la letra, sino que es el ritmo, algo así. Y sin darnos cuenta quedamos como que ahí con la manito llevando el ritmo de la música pues y todo eso. O sea, nosotros todos tenemos diferentes luchas en nuestro caminar cristiano. Quizás para mí ha sido la música. Y yo recuerdo que en una ocasión, también yo creo que la pastora pues de repente lo recordará, que me habían dicho mi padre, me dijo, se dio cuenta que yo en un momento dado inclusive pasé de simplemente llevarle el ritmo de esa canción con mi hermano, pasé de que, oye, pero esa canción como que me gusta mucho el ritmo, voy a tenerla para escucharla yo con calma en la casa para ver qué tal, pues. Y así yo hacía, yo unas canciones porque me gustaba mucho la música, pues y todo eso, de repente las tenía en un audífono y las escuchaba en casa, o sea que ya pasó de simplemente caer en un momento, o como quien dice, resbalarme en ese momento, un tropezón que tuve en ese momento, lo llevé ya a, como quien dice, concretizar ese pecado en mi corazón, de escuchar música que no agradaba a Dios, lo llevé hasta la casa, imagínese usted. Pero ¿qué pasó? Mi padre un día me dice que no escuche más eso porque sabe que eso pues puede afectar mi mente, mi corazón, mis emociones, que aunque no me gusta la letra, aunque no le preste atención a la letra, igual eso lleva un mensaje que inconscientemente puede afectar mi vida espiritual, lo cual es cierto. Y recuerdo que en una ocasión yo aún así luché contra eso, pero nuevamente lo volví a escuchar. Y recuerdo cuando mi padre se acercó y se dio cuenta y no me dijo nada en ese momento, pero yo enseguida capté que le dolió el que él me dio ese consejo como padre, sabiendo que eso podía traer o acarrear un mal para mi vida espiritual. Me lo dijo con amor esas palabras y yo en ese momento no fui como lo suficientemente capaz de poder luchar con ese pecado, por así decirlo. Y caí nuevamente. Y recuerdo que mi papá no me dijo nada, pero sí se fue a su cuarto y yo enseguida apagué eso y me dolió tanto ver su semblante en ese momento, cómo cambió, que yo di vueltas y vueltas y no sabía cómo acercarme a él. Recuerdo que nuevamente entonces tomé el valor pues y me acerqué a su habitación y lo vi llorando en ese momento. O sea, cómo le afectó mi conducta. En ese momento que como padre me daba un consejo con amor para mi bien, pero yo aún así volví y caí nuevamente con eso. O sea, pero me afectó tanto que yo en ese momento yo entendí, Dios, yo no quiero ver a mi padre así. Me dolió tanto en mi corazón verlo así, aunque no me regañó, no me dijo nada, que yo dije, wow, tengo que cambiar de actitud, tengo que cambiar esto que estoy haciendo porque sé que a mi padre no le agrada. Entonces, estoy hablando acerca de un padre terrenal. Ahora imagínense el padre, estas palabras vienen de nuestro Padre Celestial con amor para con nosotros como sus hijos. Entonces, ¿cuánto no le dolerá a Dios que dándonos este consejo con amor para nuestra vida espiritual, no le hagamos caso o no le prestemos lo suficientemente atención como para alejarnos de todas estas cosas? O sea, me recordó vivamente esto. Y esto es lo que yo quisiera, pues, y quisiéramos en esta noche, que entendiéramos. Y miren, hermanos, son un libros pequeños, son cortos, que fácilmente en unos minutos, quizás menos de una hora, menos de 20 minutos podemos leerlo todo, o sea, mucho menos, 15 minutos quizás porque son tan cortos. Pero la enseñanza que contienen, hermanos, cada vez que lo lea, imagínense al Padre diciéndole estas palabras especialmente para usted. Creámosle, vivamos conforme a ella, porque eso es lo que Dios anhela que hagamos, porque viene de su corazón para mejorar y para que tengamos una vida plena en nuestro Señor Jesús. Wow, es tremendo lo que tú acabas de expresar, porque estabas hablando de tu Padre terrenal. Ahora, el Señor que dio su vida por nosotros, lo hizo por amor. ¿Y cómo podemos nosotros salir y pecar abiertamente? No puede ser. Pero esto me hace pensar mucho y pensar por lo menos decir, wow, si antes hacía esto así, voy a tratar de cambiar, porque si al Padre terrenal le dolió tanto que lo viste llorar,
Oye, ¿cuánto más Dios? Y decimos, los judíos de aquel entonces le enterraron una espada en su costado, se la enterramos nosotros, Así se la es. seguimos enterrando nosotros. Ellos le pusieron una corona de espinas y ya pusieron esa corona sobre su cabeza y lo hicieron sangrar del dolor de la forma en que lo hicieron. Nosotros lo seguimos haciendo. Ellos lo crucificaron, lo mataron. Nosotros seguimos haciéndolo cada vez que erramos al blanco. Cada vez, y me duele en el alma, mira, no es solamente de pensarlo, me duele en el alma pensar que erramos al blanco cada rato y que lo crucificamos nuevamente. Así es, pastora. Qué duro es esto, ¿no? Qué Sí. duro es saber que fallarle a Dios es lastimar su corazón. Es enterrar la daga, la espada en su costado nuevamente. Es herirlo de forma que Él llora por nosotros aún. Sí, es que justamente da ganas de parar aquí, pedirle perdón a Dios. No, definitivamente, definitivamente. Y mire, justamente lo que usted menciona es una pregunta que yo como joven me hice hace un par de años atrás. Y es una pregunta que quizás usted en algún momento se habrá hecho, las personas que nos están viendo en este momento, que nos decimos a nosotros, bueno, pero si yo hubiera estado en aquel entonces, yo pienso que yo no hubiera maltratado a Jesús, o yo pienso que yo no hubiera formado parte de ese grupo de personas que lo hirieron. Y yo muchas veces pues pensé eso, pero como usted dijo justamente, pastora, quizás no estuve en ese momento y no lo hice físicamente, pero cada vez que yo cometo un pecado sabiendo de que a Dios no le agrada, estoy haciendo lo mismo que hacían aquellas personas a Jesús, de maltratarlo, de golpearlo, de escupirlo. O sea, y si nos ponemos a pensar en esto cada vez que pecamos, pastora, yo creo que tuviéramos un poquito más de esa fortaleza para decir, no debo hacer esto, porque cada vez que yo haga esto, que diga una mala palabra, que tenga un mal pensamiento, que diga una mentira, estoy escupiendo a Jesús, estoy diciendo, Jesús, tu sacrificio no importa, no lo quiero, no me interesa. O sea, es lo que realmente estoy expresando con mi forma de actuar. Entonces pienso que realmente cada vez que vamos a tomar una decisión, pastora, o que vamos a enfrentarnos vamos a estar frente a una situación y decimos, bueno, pero ¿de qué manera actuar? Bueno, pensemos primeramente en que si lo que yo voy a hacer está conforme a la palabra de Dios o lo que Dios quiere para mi vida. Si no lo es y lo hago de todos modos, entonces estoy escupiendo el rostro de nuestro Señor Jesús. Y estoy seguro que no es nada de lo que nosotros queremos realmente. Así que creo que es una enseñanza práctica que nos queda a cada uno de nosotros. Pensar en ese momento que cada acto fuera de la voluntad de Dios es maltratar a nuestro Señor Jesús. Wow, de veras que eso toca el corazón. Toca el corazón porque uno dice, si yo hubiese estado allí, no lo hubiera hecho. Tal vez me hubiera escabullido entre la gente, le hubiera dado agua para tomar, pero no es cierto, lo seguimos haciendo una y otra vez. Abraham, háblanos sobre el título del libro de Juan. Sí, correcto. Primero debemos recordar que es la primera y más grande de una serie de 13 epístolas, que aunque son pequeñas, como había dicho anteriormente, son grandes en valor y contenido y enseñanzas para cada uno de nosotros, el cual llevan el nombre del apóstol Juan, debido a que la carta no identifica a una iglesia en particular. Si vemos de repente el primer libro de Juan, se habla acerca de lo que son, prácticamente tiene que ver mucho con lo que es la doctrina, con lo que son los fundamentos de la fe, pues, y todo esto. Y las siguientes dos cartas, y vamos a estar viéndola más adelante, pero una se refiere a una señora y a sus hijos, y la siguiente sí es específicamente para una persona. Entonces, pero es una serie de cartas que también van dirigidas a unas personas en particular, sobre todo la segunda y la tercera, más que todo la tercera, pero vamos a estar viendo eso más adelante. Ahora bien, debido a que la carta no identifica a la iglesia o un lugar o el individuo específico a quien fue enviada, hablando de Primera de Juan, su clasificación es de una epístola general. Aunque Primera de Juan no exhibe algunas de las características generales de una epístola común de ese entonces, que viene siendo lo que es la introducción, lo que es un saludo, lo que es una conclusión, que es lo general de una epístola, es conocida como una epístola general.
Pero ¿qué pasa? Como hemos visto su contenido habla acerca también de temas que son importantes, que vienen del corazón de un pastor, del corazón de un maestro, para lo que son sus alumnos, para lo que son las iglesias en aquel entonces y para cada uno de nosotros. Entonces, en base a esto, quisiera más que todo tocarle lo que es más que todo un bosquejo de lo que es el libro de Primera de Juan rápidamente, que son los temas principales que abarca el libro de Primera de Juan. En primer lugar tenemos que Dios es luz, es un tema de los principales de este libro. También tenemos andando en la luz, y también toca el tema de lo que es el anticristo. ¿Qué otro tema más? Hijos de Dios. También tenemos lo que es los falsos, que ahí se refiere a los que son los maestros y a las doctrinas, y también habla acerca de lo que es el amor. Y también tenemos lo que es la victoria también, que son los temas básicamente principales que abarca el libro de Primera de Juan. Wow, Dios es luz, andando en la luz, y habla sobre el anticristo. Tremendo. Temas históricos y teológicos que podemos ver allí. Sí, el tema general de Primera de Juan es más que todo un llamado a lo que son los fundamentos de nuestra fe cristiana, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, o un regreso a lo que son los principios básicos del cristianismo. ¿Y a qué me refiero a esto? De que sabemos de que la iglesia de Dios fue fundada también bajo fundamentos, valga la redundancia, que son pilares de lo que son nuestra creencia o nuestra fe hoy en día, que son muchos, pues, que hemos estado viendo a través de las doctrinas y a través de nuestra vida cristiana, pues, y todo esto. Ahora bien, el apóstol lidia con certezas, no opciones o conjeturas, sino que aquí hay algo bien interesante de que debemos de recordar esto. Juan, como un discípulo amado, él estuvo cerca de Jesús. Él estuvo a su lado, compartió con él, aprendió mucho, o sea, de primera mano acerca de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Él entonces no habla acerca de su conocimiento, de su experiencia. O sea, él es experto en lo que está diciendo, y quizá también por eso es que también él todo lo que escribe, a través, pues, de la inspiración del Espíritu Santo, él lo hace con ese amor de Padre. Entonces, ¿qué pasa? Él nos habla acerca de principios básicos para nuestra vida cristiana, en un tono cálido, un tono conversacional, y sobre todo un tono amoroso, en la cual nos podamos sentir identificados y decir, wow, Dios, este es para mí, Dios me ama. O sea, el apóstol transmite ese sentimiento de preocupación, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de que quiero que estés seguro, de que estás en la verdad, de que tú eres luz, de que tú eres amor, de que tú eres sal, de que tú tienes que brillar, de que tú eres diferente a las demás personas. Entonces, más que todo, estos son los temas históricos, o es parte de los temas históricos. Otro punto importante, que Primera de Juan también es pastoral, que es lo que habíamos hablado anteriormente, escrita desde el corazón de un pastor que está preocupado por su congregación. Como un pastor, Juan comunicó a su rebaño algunos principios muy básicos, pero vitalmente esenciales. ¿Para qué? Para la vida de un cristiano, para que se afiancen en los puntos básicos de lo que es la fe, de lo que es nuestra creencia. Él deseaba que ellos, o sea, también nosotros hoy en día, tuviéramos un gozo con respecto a la certeza de la fe de nuestra salvación. O sea, que estemos seguros de que estamos dentro del camino de nuestro Dios, dentro de la verdad. Entonces, por eso también es conocido también como una epístola o un libro pastoral, del corazón de un pastor hacia su congregación. De repente Juan pudiera ver las cosas diferentes a los otros apóstoles, porque lo que él vivió cerca de Jesús no lo vivieron los otros apóstoles. No lo vivieron porque no estuvieron tan cerca como Juan estuvo de él, al grado de que le llamaban el discípulo amado, el que siempre estaba más cerca de Jesús. Y cuando me recuerda pues que cuando aquella cena, la última cena que tuvieron, y él estaba cerca de Jesús, y Jesús dio, uno de los de ustedes hoy me va a entregar, le preguntaron a Juan que le preguntara a Jesús quién sería. O sea, es como cuando tú usas un intermediario, pero tú usas el intermediario, no te vas por las ramas, te vas al tronco verdadero. Y le preguntaban a Juan para que, como Juan estaba más cerca de Jesús, pudiese preguntarle. Antes decía la gente, o decían las personas, que uno da lo que uno tiene. Jesús estaba lleno de amor,
por el pueblo, ¿verdad? Y eso que estaba en él lo vertió en Juan. Por eso es que esta epístola es tan de amor, porque Jesús vertió en Juan lo que estaba en él, el amor. Y Juan vierte en nosotros, en estas cartas, lo que estaba en Juan, el amor del Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Yo no pensé que iba a encontrar con todo esto, a estudiar este libro. Entonces dice que hay una repetición constante de 3 temas secundarios que refuerza el tema general con respecto a ¿qué? Con respecto a la fidelidad, santidad y seguridad. ¡Qué tremendo! ¿Qué puede decirnos, qué puede aportarnos en cuanto a esto? Correcto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí pues usted la tiene a mano, ¿verdad? Vamos a leerlo para poder compartir pues acerca de esto y leer un poquito acerca de la palabra de Dios. Primera de Juan, vamos a leer primero el capítulo 1, el versículo 4. Primera de Juan. Ya lo tengo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí vemos un deseo transmitido, ¿verdad? A través de la escritura de las escrituras, perdón, a través de Juan, que viene, pero es el deseo de quién, de nuestro Dios. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Que vuestro gozo sea cumplido. Es por ello que uno de los temas principales o secundarios, perdón, por así decirlo, que también vienen dentro del libro de Primera de Juan, es que Dios desea que nosotros seamos felices, que sintamos gozo, que nos regocijemos en este caminar, en nuestra fe, en vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere primeramente. Y si vemos entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, pastor, en cuanto a esto, todo lo que viene aquí es doctrina, o sea, son principios, son fundamentos de la fe. Entonces, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Busca la felicidad. ¿En qué busca la felicidad? En todo lo demás. En todo lo demás. ¿Y qué es lo que Dios nos dice a través de Juan? Aquí hallamos realmente la felicidad en su palabra, en su conocimiento, en el saber más acerca de Jesús, en el poder vivir conforme a la palabra y a su voluntad. Allí está nuestra verdadera felicidad. Todo lo demás que viene siendo añadidura. Ok, un trabajo, un gran trabajo, eso es añadidura. Pero nuestra felicidad debe estar en conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Ahí debe estar nuestro gozo. Y no es un gozo cualquiera. No es un gozo cualquiera. Para que vuestro gozo sea cumplido, es un gozo eterno. ¿Por qué? Porque es un gozo que aunque estemos sin trabajo, igual siento un gozo porque estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Que aunque esté enfermo, igual me siento regocijado. ¿Por qué? Porque estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces ese es el gozo que Dios quiere que se cumpla en cada uno de nosotros. Wow, Obed, esto es algo fenomenal. Aquí encontramos, ¿verdad? ¿Por qué el gozo es cumplido a pesar de lo que esté pasando? Está el COVID, pero nuestro gozo está cumplido en Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Amén. ¡Wow! Ahora bien, otro de los temas, correcto, en santidad, vayamos ahí mismo al libro de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1, para ver qué nos dice. ¿Lo puedo leer? Sí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, veamos sí, y mire, veamos también las 2 primeras palabras que dicen este versículo. Y ahí vemos entonces el corazón realmente de un padre, de un pastor, cómo inicia este versículo, hijitos míos. O sea, que ni siquiera le está hablando a una congregación, sino se refiere a hijitos míos. Y cuando habla de hijitos míos, quiere decir más que todo que, o sea, que uno siente que esa persona viene de uno. O sea, que yo formo parte de esa persona también. O sea, no es cualquier persona, es algo que sale de mí, algo en la cual yo sembré, en la cual yo participé para que creciera, para que sea lo que hoy es en día. Esa persona, ese individuo. Entonces se refiere primeramente a hijitos míos. Pero ¿qué pasa? Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es un principio fundamental de todo cristiano y es la enseñanza que Dios nos quiere dejar a través del escrito del apóstol. No pequéis. Pero ¿qué más dice? Y es como que, mira, mi deseo es que no peques. Mi deseo es de que
por darte un ejemplo, es de que estudies, de que salgas bien a la universidad. Ese es mi deseo. Pero hijo mío, si en algún momento dado, por alguna razón, no estudias, sales mal a la universidad, oye, tranquilo, porque aquí, y ahí es lo que dice más adelante, que es aún más profundo, dice, y si alguno hubiera pecado, o sea, hubiera fallado, hubiera caído, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, es como un padre que dice, mira, yo quiero esto, yo quiero que cumplas con esto, pero oye, si no puedes por alguna razón cumplir, recuerda esto, tú puedes confiar en que hay un abogado que pelea por ti, y es Jesús, ese abogado que está ante el Padre. O sea, no solamente Dios aquí nos transmite un mensaje o nos da una orden, un mandato con amor, pero si llegas a fallar en algún momento, cuenta conmigo, no estás solo, hay solución para eso. Es lo que Dios realmente a través de su palabra nos está diciendo. Es un mensaje para nosotros, sus hijos, y es un mensaje de santidad. Tremendo, Abraham, tremendo. O sea, que tú que te fuiste, que tal vez te alejaste de Dios por alguna razón, tú que tal vez hoy no te estás congregando, y no por el COVID, sino que te habías dejado de congregar, tú que tal vez cometiste un error, puedes venir al Padre. Puedes venir al Padre y Él te va a decir, te va a abrazar y te va a decir, no hay problema, hijo, yo te perdono. Y no solamente te perdono, te justifico. Y no solamente te justifico, te santifico. O sea, que mientras que haya vida, hay esperanza de volver. Vuelve, tú que te has ido, tú que te has alejado, regresa y el Señor te recibirá como al hijo pródigo. Pónganle en su mano un anillo, pónganle el mejor vestido, maten el mejor becerro, hagamos fiesta porque ese mi hijo que se había ido ha regresado. Wow, aquí como que se vivifica la palabra de Dios, como que se hace real, más verdadera. Sí, wow, tremendo, tremendo. Abraham, tócanos el último tema de eso que nos estabas tocando ahorita de los otro tema secundarios. Correcto. Otro tema secundario que nos habla el libro de Primera de Juan es acerca de lo que es seguridad. Y veamos en el capítulo 5, el versículo 13, que nos habla acerca de este tema. Capítulo 5, versículo 13. ¿Nos puede compartir, pastora? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Wow. Este es un recordatorio. ¿Sí? Para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque lastimosamente una tendencia del ser humano es que cuando, como quien dice, estoy en las malas, ¿qué decimos muchas veces? Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, ya Dios no está pendiente de mí. O sea, tantas cosas que por ser humanos tendemos a pensar de manera negativa, pero sin embargo Dios nunca nos abandona. Y entonces lo que quiere el apóstol, lo que quiere este discípulo amado, es transmitirnos a nosotros y recordarnos que nunca olvidemos, entonces, ¿qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, debemos recordar eso. Dios quería dejar plasmado aquí este recordatorio para que nunca lo olvidáramos. La vida eterna, que es importante para nosotros. O sea, esto nos habla de, nuevamente tocando el punto anterior, aunque pequemos, aunque nos alejemos de Dios, debemos recordar que tenemos la oportunidad de regresar al Padre, regresar al rebaño, regresar a los caminos que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y qué nos va a llevar eso? ¿Qué nos asegura a nosotros? Que estemos, aunque estemos luchando, como quien dice, que aunque estemos rodeados de tantas acechanzas, de tantos peligros y tantas cosas, si permanecemos en Dios a pesar de cualquier circunstancia, Dios que nos recuerda que nos va a dar la vida eterna, que la vida eterna nos pertenece gracias al sacrificio de Jesús. Solamente y gracias, y valga la redundancia, gracias a la gracia de Dios es que podemos estar seguros de que tendremos la vida eterna. Pero ¿qué debemos hacer? Permanecer pese a las circunstancias, a pesar de todo lo que se nos presente, de las enfermedades, de la falta de trabajo, de cualquier situación. Si permanecemos en la luz, si permanecemos en la verdad que Jesús, la vida eterna está asegurada. ¿Pero en qué? En Jesús. Y eso es algo que no debemos olvidar jamás. Jamás debemos olvidar eso. Es un recordatorio para nosotros, pastora.
Wow, tema principal, el amor de Dios por nosotros. Tema secundario, el Señor quiere que seamos felices. Nos recuerda que Él nos perdona cualquier cosa que hagamos. Nos perdona, Él es capaz de perdonarnos. Y nos recuerda que tenemos derecho a la vida eterna. Tremendo, tremendo. ¿Qué más nos puedes decir sobre la primera carta a Juan? Estoy saciada, estoy exhausta de alegría con todo lo que estamos viendo en esta noche. ¿Qué Amén. más nos puedes decir, Abraham? No, y debemos recordar que este libro de Juan, ¿cuántos capítulos tiene? Mira, podemos leerlo aquí. Tenemos tan solo 5 capítulos que contienen tanta información y tanto conocimiento para nosotros hoy en día, contenidos en 5 capítulos. Entonces, algo más que de repente quisiera compartirles, porque también veo que ha pasado el tiempo volando realmente, y solamente hemos abarcado un solo libro, pero aún así pues quisiera también dejar aquí otro mensaje pues y es algo que realmente me tocó darme cuenta al estudiar pues un poco más acerca de las escrituras y de lo que son las doctrinas. Y algo que me llamó mucho la atención, pastora, es de que hoy en día pues conocemos lo que son las doctrinas de las asambleas de Dios, las cuales están fundamentadas netamente en la palabra de Dios, y que si nos podemos realmente a leer paso a paso cada uno de estos libros, de alguna u otra manera aparece cada una de esas doctrinas ejemplificadas o mencionadas dentro de estos 3 pequeños libros. Espérate. Las 20 doctrinas que tienen las asambleas de Dios aparecen en este libro. De alguna u otra manera aparecen mencionadas, ya sea directamente o indirectamente, toca el tema de cada una de las 20 doctrinas, pastora. Y este es algo que cuando yo me di cuenta, realmente dije, wow, pero qué riqueza hay en estos 3 pequeños libros, pero un gran poder, un gran conocimiento que nos sirve para hoy en día, para cada uno de nosotros realmente. Pero en estas 3 doctrinas, estos 3 libros, aparece mencionada cada una de las 20 doctrinas de alguna u otra manera. Tremendo. Sí. Y bueno, mire, por ejemplo, quisiera compartir algunos de estos versículos. Vamos a ver. Ok. Si hablamos acerca de lo que es la entera santificación, que es una de estas doctrinas de las asambleas de Dios, vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, y leemos el versículo 3 y 4. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¡Wow! Amén. Aquí vemos plasmado también la entera santificación. Entonces es una de las doctrinas pues, que está plasmada dentro de este pequeño libro. También si vamos a hablar acerca, por ejemplo, de lo que es el ministerio y la evangelización, vayamos al libro de Primera de Juan también, capítulo 3, el versículo 17, para ver qué nos dice acerca de la entera del ministerio y la evangelización. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Evangelización, pastora, evangelización a través de qué? De poder mostrar ese amor para con las demás personas, porque muchas veces de nada sirve tantas palabras si no demostramos ese amor para con las demás personas. Entonces esto tiene que ver con lo que es la evangelización. Y así, por ejemplo, si hablamos también de lo que es la sanidad divina, el capítulo 5, el versículo 14, ¿qué nos dice? 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué pasa? Aquí podemos pedir a Dios que, conforme a su voluntad, que traiga sanidad a nuestras vidas. O sea, de alguna u otra manera, cada una de las doctrinas está contenida en estos 3 pequeños libros. Entonces, para que veamos la importancia y cómo Dios nos presenta a través de estos pequeños libros los fundamentos cristianos que debemos tener cada uno de nosotros para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, esto es algo que realmente cuando logré comprenderlo y vi cada uno de ellos, yo dije, wow, realmente estos libros hay que estudiarlos. Y bueno, y qué bendición, puedo decirlo así, de repente a aquellas personas que no nos gusta leer mucho, que nos cuesta mucho leer, son cortos, súper cortos, pero cada uno de esos versículos contiene un poder y un valor tan grande espiritual para nosotros que realmente nos llena por completo. Entonces, más que todo, pues invitarle, pastora, a todas las personas que nos están viendo en este momento, que estudiemos estos libros,
porque en ellos hay contenido gran valor para cada uno de nosotros y son cortos. O sea, si no le gusta leer mucho, oiga, aquí súper corto y gran cantidad de conocimiento para cada uno de nosotros. Wow, tristemente, Abraham, el tiempo se nos ha ido, pero súper rápido. Ya tenemos que concluir y quedamos pendientes. Entonces, licenciado, le invito para el próximo martes, ¿verdad? Que nos acompañe, porque quedamos pendientes todavía con mucho más que hablar de este interesante tema. Wow, la verdad es que estoy feliz. Estoy muy feliz. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberse esforzado a estudiar estos libros y poder brindarnos este conocimiento que hoy estamos teniendo. Así es que invitamos a todo el pueblo de Dios que nos acompañe en este viaje a través de las Escrituras para que podamos comprender y que sea en nosotros cumplido el gozo del Señor. Amén. Que se cumpla en nosotros el gozo del Señor que viene a través de la santa palabra de Dios. Así que bueno, no tenemos tiempo para más, nos quedan 3 minutos y quiero darle pues la oportunidad de que nos dé unas palabras más y se despida pues de este público que nos está escuchando en esta noche. Amén, gracias pastora, de verdad que para mí es un privilegio pues compartir primeramente con usted y con cada una de las personas que nos están viendo en este hermoso martes de estudio bíblico. Y créanme que cada vez que uno comparte lo poco o lo mucho que Dios nos ha permitido pues entender a través de las Escrituras, es para nosotros un gozo poder compartirlo. Y cosas que en este momento, pastora, tengo que admitirlo, o sea, en este momento muchas de las cosas que Dios pone en nuestro corazón son puestas por Él en este momento, o sea, no son cosas practicadas o de repente que pensé tengo que decir esto, no, sino que simplemente el Espíritu Santo nos quiere bendecir a nosotros y bendecir a aquellas personas que nos están viendo en esta noche, poniendo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras bocas, palabras que definitivamente vienen de parte de Dios, porque no vienen de parte de nosotros. Todo lo que decimos está contenido aquí en su santa palabra. Entonces, para nosotros es un gozo, un privilegio también poder compartir con ustedes cualquiera de estas enseñanzas, ¿verdad? Que Dios nos permite poder compartir con ustedes, que es un gozo para nosotros pues muy grande. Y bueno, muy agradecidos con todos ustedes y espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo es también para mí. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Yo quiero tomarme un momentito más de tiempo porque quiero saludar allá en Coronado, Puerto Armuelles, eso es Palmar, a los hermanos Josefa y Manuel que están siempre en sintonía. Quiero también saludar allá en Estados Unidos a Mari, a su esposo, a sus 2 hijos. Saludos Mari, saludos Mike, saludos Michael y saludos me fue el nombre del otro, pero los 2 hijos varones que están allá. También quiero saludar a Isiar y a su esposo que nos escuchan siempre desde Bocas del Toro. Y en las fincas, algunos padres de mis estudiantes que también nos sintonizan todos los cultos acá, ¿verdad? Todo lo que hacemos, porque de hecho les recuerdo que tenemos servicio todos los días, tenemos algo, ¿verdad? Algo diferente. Los lunes, por ejemplo, tenemos la clase de doctrina. Los días martes, esta clase, ¿verdad? A través del caminar, a través de la palabra de Dios. Los miércoles tenemos las noches de películas. Los jueves tenemos, los niños tienen su programa y también los jóvenes. Los viernes tenemos el culto general, los sábados los jóvenes y los domingos el culto general. O sea que todos los días tenemos algo especial para el pueblo de Dios. Así que les invitamos. Ajá. Y los varones y las damas también se reúnen los jueves. Perdón, los jueves, ¿verdad? Los varones y las damas. Y la escuela ministerial los días domingos también, que tenemos todo el día prácticamente con la escuela ministerial. Así que felicitamos a todo el pueblo esforzado del Señor que está dando lo mejor de sí para brindarle al pueblo de Dios. Y bueno, invitarle a usted que tal vez esté en otra iglesia o tal vez no vaya a ninguna iglesia o tal vez no tenga cómo enlazarse con su grupo en este momento, pues bienvenido. Aquí estamos para que conozca más de la palabra de Dios y pueda caminar con nosotros. Así que gracias y bendiciones a todos. Nos despedimos en esta noche, no queremos irnos, queremos seguir hablando de esto, ¿verdad? Pero bueno, los esperamos
la próxima semana. Así que bendiciones y oramos para despedir. Señor, te damos gracias en esta hora por habernos permitido estar en este programa. Te rogamos en el nombre de Jesús que te glorifiques en la vida de cada uno de los oyentes, Señor, de este tu programa, Dios de la gloria. Glorifícate, Señor, y bendícele de manera especial, que pueda experimentar lo que hoy hemos estado hablando de tu gran amor, Señor. Pueda experimentar tu perdón, pueda experimentar tu recorderis de que tú le estás esperando, Señor, allí, que tú estás con los brazos abiertos, esperándole a pesar de lo que haya pasado, de lo que haya hecho. No importa, tú le perdonas y le invitas a venir al redil. Gracias te damos, Señor, en esta hora por todo lo que hemos aprendido. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendecimos a todo el pueblo, alabaré. Bendiciones a sus anexos. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones. Exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores allí, amén. Y podemos decirle: Dios, tú eres un Dios increíble, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo exaltado está. Declaramos, Señor, que tú eres un Dios invencible, tú eres un Dios grande, tú eres el Dios que todo lo puede. Y te cantamos a ti, Rey, invencible, increíble. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú,